Hermanos, vamos a ver entonces la carta de Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Voy a leer la palabra de Dios. Tiene como titulito la Reina Valera, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, y hoy estaremos viendo que la sana doctrina fortalece a la familia. Si ustedes notaron ahí en la lectura, empieza hablando acerca de los ancianos, de hombres mayores, luego habla acerca de las mujeres mayores, luego habla acerca de las mujeres jóvenes y luego habla acerca de los hombres jóvenes. Y por último habla acerca de los esclavos, de los obreros. Así que nos enseña esta carta, este pasaje bíblico, la importancia que la sana doctrina produce familias fortalecidas. Hermanos, eso es lo que produce, ¿verdad? Y con el propósito, ¿cuál es el propósito ahí que menciona la carta? Es que la palabra de Dios sea adornada y no sea blasfemada, dice ahí. Entonces, está hablando acerca de un ejemplo, de una vida ejemplar que tiene el cristiano cuando vive en el evangelio de Cristo Jesús, al cual nosotros hemos sido llamados, hermanos, a poder vivir de acuerdo a su palabra, a su plan, a su propósito. Y aún, hermano, en medio de las adversidades. ¿Sabe por qué? Porque dentro de las familias hay familias que enteras son entregadas a Cristo Jesús, que conocen a Cristo Jesús, pero hay familias que está esa lucha porque una parte en la familia es creyente y la otra parte no. Es una lucha tremenda, ¿verdad? Pero de nuestro lado, de nuestra parte, hermanos, somos llamados a que podamos adornar el evangelio, ¿verdad? A través de poner en práctica la sana doctrina en nuestras vidas. Hermanos, dice que deben ser los hombres mayores. Dice ahí que los ancianos sean sobrios. Mire, está hablando acerca de moderación, sin exceso, ¿verdad? Está hablando acerca de la prudencia, ¿verdad? Que se debe de tener, que el hombre de Dios, que el creyente de Dios debe de tener, alguien moderado, no dado a los excesos de la vida, sino ser sobrio. La vez pasada también hablamos que era un requisito para los líderes sobrios y poníamos el ejemplo de que alguien sobrio es alguien que tiene control de sí mismo. ¿Y cuál sería lo contrario a sobrio? Sería ebrio. Y cuando alguien está ebrio, alguien está con bebidas alcohólicas, ¿verdad? En su cuerpo, es alguien que no tiene control. Se puede caer, puede que no camine bien, puede decir cosas incorrectas, o puede tener muchas cosas, ¿verdad?, que pueden luego dañar no solamente a él, sino a los demás que están a su alrededor. También dice, hermanos, que deben ser serios. Los ancianos deben ser serios. Está hablando acerca, dignos de respeto. Es decir, se refiere más bien a tomar muy en serio el propósito de Dios para sus vidas. Y es muy importante eso, hermanos, de la sobriedad y la seriedad, de poder entender cuál es el llamado de Dios para su vida como anciano, como hombre, como padre de familia, ¿verdad? De qué es lo que Dios quiere y poder tomar en serio lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero a veces acontece lo contrario, ¿verdad? Y dicen, no, yo no quiero nada con el Señor, y entonces empiezan a generarse
más problemas en su vida y por supuesto dentro de la familia. Pero la seriedad es muy importante. Muchas personas, hermanos, cuando nosotros les predicamos el evangelio, ¿verdad? Dicen, no, es que mire, yo no tomo la decisión de recibir a Cristo porque es que eso es algo serio y no se puede jugar. Nosotros no llamamos a nadie a que, no, se lo llamamos a que tome en serio el llamado y el propósito de Dios para su vida. A que tome en serio lo que es el evangelio, hermanos, muy importante. También dice ahí, aparte de la seriedad, dice prudente, a ser prudente. ¿Quién es alguien prudente, hermano? Que no cree fácilmente lo que ve o lo que dicen, sino que todo lo toma con medida. Sabe refrenarse de las pasiones, de los instintos, mostrando madurez en sus juicios y en su conducta. Y es muy importante eso. Hermanos, hay situaciones en la vida, hay tentaciones en la vida que todos enfrentamos y que el hombre, el padre de familia, enfrenta y la cual debe tener prudencia, moderación de controlar esos impulsos de esta vida, de la carne, de los deseos de este mundo. Hermanos, prudentes. Pablo llama a prudente. Imaginen a alguien sobrio, alguien serio, alguien prudente. Entonces, alguien que tiene un buen testimonio. Pero aparte de eso, ¿qué más dice? A ser sanos. Sano dice en la fe, en el amor, en la paciencia. Cuando habla de sano, está hablando de alguien saludable. Hermanos, ¿cuántos no les gustaría o no les gusta tenerse saludable, mantenerse saludable? A todos. ¿A quién le gusta estar aquí, de los que estamos aquí, estar enfermo? A nadie. Hermano, y sabe que la vida espiritual también, o se puede estar enfermo, o se puede estar saludable, hablando espiritualmente hablando, hermano. Entonces nos llama la palabra de Dios a ser sano, a ser saludable, a ser fortalecido. Por eso el título, hermano, familia fortalecida, sano en la fe. Es decir, sano para con Dios, tener una relación con Dios, tener una sana relación con Dios, sano en el amor. Es decir, no estamos hablando de amor romántico, nada de eso, sino para con su prójimo, un servicio desinteresado y sacrificial, ¿verdad? Por lo que tiene a su lado. Y también sano en la paciencia, dice, tiene que ver para con uno mismo frente a las circunstancias adversas. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí no han enfrentado una circunstancia adversa en su vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que esperar en el Señor. Entonces, por eso dice sano en paciencia. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos impacientamos? Nos olvidamos de la paciencia y decimos, no, yo no quiero esperar, Señor, esto. Pero Dios llama y Dios dice sano en paciencia. Ahora, también habla, hermanos, acerca de las mujeres mayores. ¿Cómo deben ser las mujeres mayores? Mire, dice el siguiente versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, es importante notar que la iglesia primitiva le daba un lugar de honor a la mujer. Nunca hay un maltrato a la mujer. Eso del feminismo de hoy en día, hermano, y eso de que le promueven ellos, que dicen que la religión maltrata y que la Biblia maltrata a la mujer, nunca ha ocurrido eso. Eso es una mentira terrible. Cuando Pablo habla, cuando la Escritura habla, hermanos, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, hermanos, la mujer siempre tiene un puesto muy importante dentro de la iglesia. ¿Sabe usted qué es lo que dijo Pedro, verdad? A los hombres, cómo debían de tratar a las mujeres. Como vaso frágil. No significa que la mujer sea débil, significa que el cuidado que debe tener. Entonces viene él y da estas indicaciones el apóstol Pablo y dice, ¿cómo deben ser las mujeres mayores? Hermanos, reverentes en su porte. ¿Qué tiene que ver eso de reverente en su porte? Tiene que ver la manera de conducirse.
con reverencia y santidad. Reverencia en su porte. No solamente, hermano, el porte físico o el externo, ¿verdad? Que también, por supuesto, es algo importante. Pero sino también tiene que ver, hermano, con su porte, podemos decir, interno, la santidad, es decir, estar en la presencia del Señor. Es decir, mantenerse en una relación sana con el Señor. Que cuando usted, hermano, va a hablar, a aconsejar, entonces la gente pueda saber y entender de que ha sido una persona que está en la presencia del Señor. Qué importante, reverente en su porte, la manera de cómo conducirse, la manera de cómo hablar. Y mire, precisamente eso es lo que menciona la siguiente manera. Dice, no calumniadoras. Sí, ahí dice, no calumniadoras. ¿Qué significa eso de calumniar? Usted sabe que podemos decir, hablar a espaldas de otra persona. Y fíjese que ese es uno de los nombres dados a Satanás, al diablo. Precisamente diablo en griego, esa es la palabra que viene del griego, diabolos, que significa precisamente eso, poner en mal a otro. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos pone en mal a nosotros como cristianos delante de Dios. Entonces por eso es diablo, por eso es un nombre, ¿verdad?, que lleva diabolos, calumniador. Y esa es una de las cosas, dice, que no deben ser la mujer mayor. También esclavas del vino. Dice ahí, no esclavas del vino, adictas, es decir, o atrapados en un vicio, sino que más bien deben ser maestras del bien. Cuando habla de maestra del bien, de todo lo bueno, de lo excelente, de lo de mayor calidad, es llamada la mujer cristiana mayor para que pueda aconsejar. ¿Quién le va a enseñar? Dice, le va a enseñar a las mujeres más jóvenes, dice el pasaje bíblico, el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñar a amar a la familia. El valor de la familia es muy importante, hermanos. Cuiden la familia dentro de lo que usted tenga el control, dentro de lo que esté al alcance suyo, hermanos. Usted ame a su familia, ame a sus hijos, aconseje a sus hijos, guíe a sus hijos, valore, hermanos, porque el plan del enemigo, el plan de Satanás es destruir, atacar a la familia. Y qué importante es, dice ahí, maestras del bien. Habla de amor, hermanos, y ese amor, hermanos, es un amor de entrega, de sacrificio, de compromiso, no un amor pasajero, no un amor sentimental, sino que es un amor sacrificial. Ese es amor, ese es un amor, el que mantiene el compromiso, y a ese amor somos llamados nosotros a amar a la familia. Las mujeres mayores dicen que tienen ese compromiso delante del Señor, maestras del bien. Hermano, no se canse de aconsejar a sus hijos, no se canse de aconsejar a los que se encuentren a su alrededor, a sus vecinos, a sus amigos, a los que usted conoce, hermanos, y que puede influir en ellos. Debemos, dice ahí, de ser maestros del bien, y específicamente las mujeres mayores, maestras del bien. Versículos del 5 nos hablan acerca de qué es lo que debe enseñar la mujer mayor a las jóvenes, pero lo vamos a tomar como una característica de las mujeres jóvenes. Miren, aquí hay un montón de mujeres jóvenes, aquí hay un montón de adolescentes. Ojo, porque esto tiene que ver, digamos que es de los 12 para arriba. Aquí esto abarca para los 12 años para arriba, donde ya va entrando a la adolescencia, a la juventud. Miren lo que dice el 5. Le va a enseñar, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ojo, usted va a llegar al momento y usted va a formar un hogar, se va a casar con alguien, pero esa es una etapa que todavía le falta en su vida. No se vaya a saltar etapas. Estudie, esté sujeta a sus padres, y luego cuando usted sea mayor, usted va a dar esa etapa. Y desde ya usted tiene que saber que cuando usted forme una familia, tiene que hacerlo con una persona que ame a Dios. Usted tiene que amar a Dios.
Y esa persona tiene que amar también a Dios. Eso es muy importante. Entonces, primero, prudente. A ser prudente. Ya vimos lo que significa el prudente, para tener ese autocontrol también. Para no andar, como vulgarmente decimos, hay muchas personas y muchos jóvenes que andan loqueando. Andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces debemos mantenerse como prudentes, con un autocontrol. Castas. ¿Qué significa eso de castas? De tener mujeres jóvenes castas, sin malicia, puras, modestas, en santidad al Señor. Eso significa eso de castas. Mire, sin malicia. Hay muchos andan haciendo cosas con mucha malicia, pero no, usted debe hacer las cosas bien para el Señor. Cuidadosas de su casa. Mujeres ya que han formado su hogar deben de cuidar su casa. Qué triste es, hermanos, que este mundo engaña a las mujeres y le dice, eso de ser ama de casa, eso es una humillación, dice. No, claro que no. Ese es un privilegio. Y las mujeres que tienen la oportunidad y el privilegio de cuidar a sus propios hijos, ese es un privilegio, es una bendición. No debe ser despreciado, porque no va a haber mejor persona que forme a su hijo que la misma madre, que el mismo padre. No lo va a cuidar mejor ninguna otra persona que no sea la madre a su hijo. Ese es un privilegio, pero a veces no se puede porque hay tanta necesidad. Pero si usted puede hacerlo, la Biblia dice que eso es bueno y es un buen consejo. También dice que deben de ser buenas. De verdad, nosotros decimos de que no hay nadie bueno delante del Señor porque todos somos pecadores, pero ¿en qué sentido está diciendo que somos buenas? Bondadosas. Si alguien bondadoso, una mujer que no haga un mal con la intención de ir a hacer un mal y un daño, sino al contrario, ser bondadosas, sujetas a sus maridos, dice, como lo menciona también en Efesios 5. Pablo habló en muchas partes de la Biblia, de las cartas que él escribió, acerca de ese tema muy importante, estar sujeta a sus maridos. Y el marido debe de amar a su esposa, como un amor, dice ahí en Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe que cuando una mujer ve que su marido la ama con ese amor tan profundo y tan sacrificial y con un compromiso, va a ser una mujer que gustosamente se va a sujetar a su marido? Sí. Va a reconocer el liderazgo de su marido, va a reconocer, ¿verdad?, que su marido es, como la Biblia lo ha estipulado, que es la cabeza de la familia. Lo va a hacer gustosamente, porque el hombre debe de cumplir ese propósito de amar como Cristo amó a la iglesia. Sigamos, vamos avanzando. Versículos 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes menores, ¿verdad? Hombres jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Mire usted qué importante. Los jóvenes, bueno, hoy hay pocos jóvenes, ¿verdad? Hay uno nada más. Pero mire, otra vez vuelve y repite lo mismo. ¿Qué característica debe tener? ¿Cómo debe ser su forma de vivir? Prudentes. ¿Cuántas veces lo ha repetido el apóstol Pablo aquí? Porque es necesario que cada uno de los integrantes de la familia sean prudentes. Es importante refrenarse a las pasiones e instintos, mostrando madurez en su juicio y conducta, teniendo autocontrol. Porque también hay muchos muchachos, adolescentes y jóvenes que andan ahí loqueando en la vida. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que después vienen las consecuencias. Los dolores son grandes. Los sufrimientos, hermanos, que llegan después son difíciles de borrar. Entonces, por eso la prudencia desde muy joven es muy importante. Si usted agarra juicio y cordura desde ahorita, desde su corta edad, entonces usted tiene muchas probabilidades de que va a ser una persona que va a contribuir a esta sociedad y que va a tener éxito.
tanto como persona como su familia. Dice ahí también en esos pasajes bíblicos que leímos, en esos 2 versículos, mostrándote, le dice a Tito, ¿verdad? Porque Tito también podemos decir que era un hombre joven, mostrando ejemplo de buenas obras, cualidades morales y espirituales. Ser ejemplo, somos llamados a ser ejemplo. Hay pasajes bíblicos, hermanos, como por ejemplo 1 Corintios 11:1, donde Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le dice también a otro joven, a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes en conducta, palabra, amor, fe. Somos llamados a ser ejemplo. Un joven puede ser ejemplo. Hay que ser ejemplo, somos llamados a ser ejemplo. Y luego le dice que debe mostrarse también en la enseñanza integridad y seriedad. No al desenfreno, ni al descontrol, ni a la vulgaridad. ¿Sí? Eso es muy importante. Sino en la integridad y en la seriedad. Esto no tiene nada que ver con andar sin reírse. Es que vamos a andar serios aquí con el ceño fruncido. No. Está hablando en la conducta y en la forma de vivir. Por último, podemos ver que nos habla acerca de los esclavos. Leamos el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo deben ser los obreros? Hoy, hermano, cuando aquí habla de esclavos, está hablando de que antes habían esclavos. Sí, esclavos. La Biblia no está a favor, hermanos, de la esclavitud. La Biblia no lo menciona más bien que los esclavos deben de mostrar también esa vivencia del Evangelio, modelar el Evangelio, de modo también que los amos puedan ver la gracia de Dios a través de ellos. Pero la Biblia no está a favor de la esclavitud. Cuando habla ahí, hermanos, está hablando que estos amos deben estar sujetos, obedientes a sus jefes, no haraganes, sino esforzados en todo. Es muy importante, sujetos a sus amos. Ahora en día no hay esclavos, pero la mayoría de los que estamos acá, algunos de los que estamos acá somos obreros. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento como obrero, como trabajador? Hermanos, son cosas que se pueden aplicar. Hay muchas situaciones donde hay muchas personas, ¿verdad?, que arman grandes situaciones, ¿verdad?, de rebeldía, de desobediencia. Hermanos, a veces es sorprendente ver que hay una política, hay una regla, por decirlo así, una norma, y dicen: no, a mí eso no me importa, y entonces empieza ahí la rebeldía y empieza la mala conducta, empieza el mal ejemplo. Pero dice que nosotros debemos de también ser obedientes. Hay muchas personas, hermanos, que no se esfuerzan dentro de su trabajo, pero somos llamados a que podamos esforzarnos completamente. Hay amos, la Biblia menciona, Pablo lo dice, que hay amos que son afables, ¿verdad?, que entienden, pero hay otros que son más duros, dice. Pero dice que no debemos perder aún así nuestro testimonio, hermanos, como cristianos, para modelar el Evangelio. Que agraden en todo, dice, que no sean respondones. Es decir, eso tiene que ver con rebeldía. No significa que usted no tiene que defender sus derechos. Por supuesto que todos tenemos derechos y hay que defenderlo. O no significa que usted se debe de quedar callado ante una injusticia. Si realmente es una injusticia, entonces sí, hay que hablarlo, ¿verdad? Y como cristiano, eso es muy importante. Pero ahí cuando dice que no sean respondones, habla de que no sea rebeldes. No defraudando, dice el siguiente versículo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Cuando habla de esto de defraudando, hermanos, tiene que ver con robar. Hermanos, tristemente hay muchas situaciones donde muchas personas toman lo que no les corresponde. A muchas personas las han encontrado, ¿verdad?, en el mismo acto, llevando o sacando algo que no les corresponde. La Biblia nos manda a nosotros no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, hermano. Es decir, veracidad.
en nuestra vida. Eso nos habla acerca de los miembros de la familia. Cuando nosotros hacemos esto, entonces las familias, ¿cómo van a estar, hermanos? Van a estar fortalecidas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Pablo lo recarga 3 veces aquí en este pasaje bíblico. Por favor, vamos a leer el versículo 5. Miren la última parte del versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros modelamos el evangelio, cuando nosotros vivimos el evangelio, entonces dice que se elimina cualquier posibilidad de ofensa al evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahí es donde quiero, hermanos, que vayamos a Mateo. Vayamos rapidito ahí a Mateo, y si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Miren qué interesante lo que nos dice este pasaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mire usted, así alumbre vuestra luz, es decir, nuestro testimonio. Para que, dice, los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál sería el propósito? No que blasfemen, sino que glorifiquen, hermanos, a vuestro Padre que está en los cielos. Mire usted qué maravilloso, sí se puede. También miren lo que dice el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuál es el propósito? Dice que el oponente del evangelio, cuando habla de adversario, se avergüence y no tenga nada malo que decir, porque va a decir, esa persona, ese hombre mayor, esa mujer mayor, esa joven, esa mujer joven, ese hombre joven, vive el evangelio. ¿Qué voy a decir? Es decir, que el oponente no tendrá ocasión de presentar acusación, va a ser falso, pero que no sea real. Versículo 11, vuelve Pablo y repite ahí, mire lo mismo. No es el 11, es el 10, la última parte. Otra vez, mire, es el propósito, es el objetivo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar la doctrina de Dios. Qué importante es eso. Claro, Dios es todopoderoso, hermano. Dios todo lo puede. Pero aún así nos da el privilegio a nosotros, hermanos, de que con nuestro testimonio, hermanos, muchas personas puedan reconocer que hay un Dios que existe, y un Dios verdadero y genuino. Dice, para que adornen la doctrina. Esa palabra adornen, hermanos, en el griego es cosmeo. Y ese cosmeo, de ahí viene la palabra que nosotros utilizamos y que la utilizan más las mujeres, cosmético. ¿Para qué sirven los cosméticos? Para que la mujer se adorne. ¿Sí? Yo creo que la mayoría que están acá usan cosméticos. De una u otra manera, la mujer va a usar cosméticos porque la mujer lo hace para adornarse. Y no solamente cuestiones de pintura puede ser, sino cuestiones de adornos, aritos, cadenas, cosas, joyas, cosas así. Hermanos, que lo que quiere decir entonces es que al vivir el evangelio se verá la hermosura de Cristo, del evangelio de Cristo. Pero si nosotros decimos, no, yo soy cristiano, pero hermanos andamos haciendo cosas que no corresponden a un cristiano, la palabra de Dios es blasfemada, la palabra de Dios no es adornada por parte de nosotros, seremos acusados. Pero para ir concluyendo, para Dios la familia es importante. Cada integrante de la familia tiene un papel que cumplir, tiene un propósito que vivir. Cada uno de los que estamos acá. El evangelio no es una opción. Vivir el evangelio no es una opción para nosotros. ¿Verdad? No es de decir, no, yo ya recibí a Cristo, ahora vivo y hago lo que quiera. No, hermano. La Biblia nos manda a nosotros a vivir el evangelio.
Dios te pide todo. Una entrega total, de manera que los que están a tu alrededor puedan ver que Cristo vive en ti. La pregunta es, ¿estás cumpliendo el rol de Dios? El que Dios te ha dado, que tiene para ti. Comprométete ahora con Dios. Deja que Él gobierne tu vida. Que tú puedas adornar la doctrina de Dios con tu vida, con tu testimonio. Que otras personas no puedan blasfemar ni tengan nada malo que decir contra ti, sino que al contrario puedan glorificar a Dios porque ven a Cristo en ti. Haz ese compromiso delante del Señor en esta noche. Si tú necesitas hacer ese compromiso, hazlo delante de Él. Hazlo ahí donde tú estás sentado, con tu corazón y tu mente enfocada en Cristo. Y dile al Señor: Padre, quiero vivir para ti. Quiero vivir el Evangelio en mi vida. En medio de las situaciones, Señor, ayúdame a vivir para ti. Díselo al Señor. Vamos ahora. Donde en su ambiente haya solo miel, danos un bello hogar.